Hola, si me estás escuchando es porque este video tenía que llegar a ti. Si te sientes cansado por dentro, confundido o con una carga que no sabes explicar, este espacio es para ti. A veces no necesitamos consejos. Necesitamos que alguien nos diga: no estás exagerando, no estás roto, no estás solo. Este canal lo cree, porque hoy en día se vive demasiado estrés allá afuera, ansiedad, dolor, pero hay muy poca información para ayudarnos a entender lo que pasa dentro y fuera de nosotros. Si te quedas escuchando hoy, hablaremos de ¿qué es lo que pasa en nuestro interior? ¿Por qué de pronto sentimos que no conectamos con el mundo o con gran parte de lo que compone al sistema? Hay algo importante que necesitamos decir desde el principio. Esta sensación de desconexión no aparece de la nada. No es pereza, no es falta de gratitud, no es debilidad emocional, es agotamiento interno. Un cansancio que no se quita durmiendo, una fatiga que no siempre se nota por fuera, pero que por dentro se manifiesta como desinterés, vacío, irritación silenciosa o una extraña sensación de estar viviendo en automático. Y muchas personas lo están sintiendo al mismo tiempo. Vivimos dentro de un sistema que nos empuja a producir, a responder, a adaptarnos rápido, a estar disponibles siempre. Un sistema que mide el valor en resultados, en eficiencia, en números, pero nuestro interior no funciona así. Por dentro no somos una máquina, somos un sistema emocional, psicológico y biológico que necesita pausas, sentido, conexión y coherencia. Cuando esa coherencia se rompe, aparece la desconexión. Empieza de forma sutil. De pronto lo que antes te emocionaba ya no lo hace. Las conversaciones se sienten vacías. Las rutinas pesan. El mundo sigue igual, pero tú ya no encajas igual en él. Y eso confunde, porque desde afuera todo debería estar bien, pero por dentro algo se está apagando. Lo que ocurre en nuestro interior, en realidad, es un conflicto silencioso. Una parte de nosotros sigue cumpliendo, funcionando, sobreviviendo, mientras otra parte está pidiendo atención, sentido y verdad. Psicológicamente, cuando vivimos demasiado tiempo desconectados de nuestras necesidades emocionales reales, el cerebro entra en un estado de desgaste adaptativo, no colapsa de inmediato, se protege, reduce la sensibilidad, baja la motivación, desconecta emociones profundas para ahorrar energía. Por eso, no es que no sientas nada, es que tu sistema interno está tratando de sobrevivir. Y aquí hay algo clave que pocas veces se dice. Muchas personas no están deprimidas, están desalineadas. Desalineadas entre lo que hacen y lo que sienten, entre lo que se espera de ellas y lo que realmente necesitan, entre el ritmo del sistema y el ritmo de su interior. Esta desconexión no es una falla personal, es una señal de que algo en ti quiere ser escuchado antes de romperse. En este podcast no vamos a apresurar respuestas. Primero vamos a entender, porque solo cuando entendemos lo que pasa dentro, dejamos de pelearnos con nosotros mismos. Y quizá, por primera vez en mucho tiempo, podamos dejar de preguntarnos ¿qué me pasa? Y empezar a preguntarnos ¿qué me está pidiendo mi interior? Para entender por qué esta desconexión es tan común hoy, necesitamos mirar algo fundamental. El ser humano no fue diseñado para vivir en alerta constante. Nuestro sistema nervioso está hecho para alternar entre acción y descanso, entre esfuerzo y recuperación, entre conexión externa y conexión interna. El problema es que el sistema actual rompió ese equilibrio. Vivimos expuestos a estímulos continuos, información, ruido, comparaciones, exigencias, expectativas ajenas. El cerebro no distingue entre una amenaza real y una presión emocional constante. Para él, todo es demanda. Y cuando la demanda no se detiene, el cuerpo y la mente entran en modo supervivencia.
En este modo, no sentimos profundamente, no reflexionamos con calma, no conectamos con el presente, funcionamos. Desde fuera parece productividad, desde dentro es desconexión. Psicológicamente, esto se traduce en un fenómeno llamado despersonalización, una sensación de distancia con uno mismo y con el entorno. No porque no importe, sino porque sentirlo todo sería demasiado costoso emocionalmente. Por eso muchas personas dicen, ya no me emociono como antes. Todo me da igual, estoy, pero no estoy. No es indiferencia. Es protección. El sistema nos enseña a seguir adelante incluso cuando algo dentro está agotado. Nos empuja a normalizar el cansancio emocional, a ignorar señales internas, a confundir resistencia con fortaleza. Pero el cuerpo no olvida, la mente no borra, solo posterga, y cuando se posterga demasiado tiempo, la desconexión se vuelve el lenguaje principal del interior. En la vida diaria, esto se manifiesta de formas muy concretas. Te cuesta concentrarte, pero no sabes por qué. Te sientes irritable sin una causa clara. Buscas distracciones constantes, pero ninguna llena. El descanso ya no repara. El sistema te pide más, tu interior pide menos, pero mejor. Aquí aparece una verdad incómoda. No todo cansancio se soluciona con vacaciones, no todo agotamiento se quita durmiendo. Hay un cansancio que nace de vivir demasiado tiempo lejos de uno mismo. Y cuando esa distancia se alarga, el mundo empieza a sentirse ajeno. Las conversaciones superficiales cansan, las rutinas pierden sentido, la vida se vuelve una sucesión de obligaciones sin alma, no porque la vida sea así, sino porque algo dentro de ti está pidiendo una forma distinta de estar en ella. En este punto, muchas personas creen que el problema es el mundo, otras creen que el problema son ellas. La verdad suele estar en medio. El sistema no está diseñado para cuidar tu interior, pero tu interior sí puede aprender a protegerse, escucharse y reordenarse. Y eso es lo que empezamos a construir aquí, no una huida del mundo, sino una manera más consciente y sana de habitarlo. En la siguiente parte vamos a entrar en algo crucial que ocurre emocionalmente cuando ignoramos esta desconexión y cómo impacta silenciosamente nuestras relaciones, decisiones y sentido de vida. Cuando esta desconexión interna se mantiene en el tiempo, no se queda solo dentro. Empieza a filtrarse en todo, en la forma en que hablamos, en cómo reaccionamos, en las decisiones que tomamos o evitamos tomar. Emocionalmente, lo primero que se ve afectado es la capacidad de vincularnos. No porque no queramos a los demás, sino porque estamos tan agotados por dentro que conectar se siente como otra exigencia más. Entonces nos volvemos más distantes, más defensivos, más silenciosos, y muchas veces no sabemos explicarlo. Las relaciones empiezan a sentirse pesadas. Las conversaciones profundas cansan, las superficiales vacían. Desde la psicología, esto ocurre porque el cerebro prioriza conservar energía emocional. Cuando hay desgaste crónico, reduce la implicación afectiva como mecanismo de defensa. No es frialdad, es autoprotección inconsciente. En la vida diaria esto se vive así. Respondes mensajes, pero no estás presente. Cumples, pero sin entusiasmo. Sonríes, pero algo no acompaña por dentro. Y eso genera culpa, porque creemos que deberíamos sentirnos agradecidos, que no tenemos motivos para sentirnos así, que hay personas peor que nosotros. Pero el dolor interno no se mide por comparación, se mide por desconexión. Cuando ignoramos estas señales, el interior busca otras formas de expresarse. Aparece ansiedad sin causa clara, insomnio, pensamientos repetitivos, una sensación constante de estar llegando tarde a algo que no sabes qué es. El sistema interpreta esta desconexión como un fallo personal. No te esfuerzas lo suficiente. No eres resiliente. Tienes que adaptarte mejor.
pero científicamente sabemos que el organismo no puede sostener un estado de adaptación forzada indefinidamente sin consecuencias emocionales. El cuerpo puede seguir, la mente también, pero el sentido se erosiona. Y cuando el sentido se pierde, la vida se vuelve funcional, pero vacía. Aquí es donde muchas personas empiezan a preguntarse, ¿esto es todo? ¿Así se supone que debe sentirse vivir? ¿Por qué no encajo si aparentemente hago todo bien? Estas preguntas no son crisis existenciales sin fundamento, son señales de conciencia. Indican que una parte de ti ya no quiere sobrevivir. Quiere vivir con coherencia. El problema es que el sistema no enseña cómo volver a uno mismo. Nos enseña a distraernos, a correr más rápido, a ocupar cada silencio. Pero el silencio es justo donde el interior empieza a hablar. Por eso, antes de hacer cambios externos, necesitamos hacer algo más valiente, detenernos a escuchar, no para juzgarnos, no para corregirnos, sino para entender que necesita esa parte de nosotros que se desconectó para no romperse. En la siguiente parte vamos a responder una pregunta clave. ¿Qué debemos hacer cuando nos damos cuenta de esta desconexión? No desde la exigencia, sino desde el cuidado. Cuando nos damos cuenta de esta desconexión, el impulso más común es querer arreglarnos rápido, buscar respuestas inmediatas, cambiar de rutina, de trabajo, de entorno, incluso de persona. Pero aquí hay algo importante. La desconexión no se resuelve con prisa. Lo primero que debemos hacer no es actuar, es reconocer que algo dentro de nosotros está agotado, que hemos estado funcionando más de lo que hemos sentido, que hemos priorizado la adaptación externa por encima de la coherencia interna. Este reconocimiento, aunque parece simple, es profundamente reparador a nivel psicológico. Cuando ponemos nombre a lo que sentimos, el sistema nervioso baja la alerta. La mente deja de luchar contra una amenaza difusa. Ya no es algo está mal conmigo, es algo necesita atención en mí. El segundo paso es dejar de interpretarlo como un fracaso personal, porque no lo es. La desconexión suele aparecer en personas responsables, sensibles, conscientes. Personas que se adaptaron durante mucho tiempo, personas que sostuvieron más de lo que pudieron procesar emocionalmente. No te desconectaste porque no te importe la vida, te desconectaste porque te importó demasiado durante demasiado tiempo sin espacio para ti. Aquí es donde empieza el verdadero cambio, cuando dejamos de exigirnos volver a ser quienes éramos y empezamos a preguntarnos quiénes somos ahora. Psicológicamente, esto implica pasar del modo rendimiento al modo presencia. No se trata de producir más bienestar, sino de permitirlo. Eso significa algo muy concreto en el día a día, escuchar el cansancio sin combatirlo, observar la apatía sin etiquetarla como pereza, entender la desconexión como información, no como enemigo. El sistema nos enseñó a ignorar las señales internas hasta que se vuelven gritos. Aquí vamos a aprender a escucharlas cuando aún susurran. Y sí, esto puede incomodar, porque escuchar implica detenerse. Y detenerse en un mundo que corre se siente como ir en contra. Pero en realidad es volver al ritmo natural del ser humano. En este punto no te voy a pedir que cambies tu vida, solo que empieces a habitarla de otra manera. En la siguiente parte vamos a ver cómo empezar a aplicar esto de forma práctica, sin aislarte del mundo, sin romper con todo, pero sin seguir traicionándote por dentro. Aplicar esta comprensión en la vida diaria no significa cambiarlo todo, significa cambiar la forma en que estás presente en lo que ya haces. El primer ajuste no es externo, es interno. Dejar de exigirte sentir algo distinto a lo que sientes. Muchas personas se desconectan aún más porque luchan contra su propio estado interno. Quieren motivarse a la fuerza. Quieren volver a entusiasmarse rápido, quieren encajar otra vez sin preguntarse si ese encaje sigue siendo sano. Pero el sistema emocional no responde a la presión, responde a la seguridad.
Por eso, lo primero que puedes empezar a hacer es crear microespacios de coherencia en tu día. Momentos pequeños donde no tienes que rendir, explicar ni demostrar nada. Pueden ser 5 minutos de silencio consciente, una caminata sin estímulos, una respiración profunda antes de responder, un límite dicho a tiempo. Estos actos parecen insignificantes, pero a nivel neurológico envían un mensaje claro. Estoy a salvo para sentir, y cuando el sistema nervioso percibe seguridad, empieza a abrirse. El segundo paso es observar qué cosas te desconectan más, y por qué, no desde el juicio, sino desde la curiosidad. Hay actividades que haces en automático, relaciones que drenan, expectativas que cargas y que ya no te representan. No todo tiene que irse, pero no todo tiene que quedarse igual. Aquí entra algo clave. La desconexión no siempre pide cambios grandes, a veces pide ajustes honestos. Tal vez necesitas menos ruido y más profundidad, menos multitarea y más presencia, menos aprobación y más verdad. En la práctica, esto se traduce en empezar a preguntarte varias veces al día, ¿esto me acerca o me aleja de mí? No para controlar cada paso, sino para volver a sentir dirección interna. El tercer punto es permitir que el sentido vuelva de forma gradual. El sentido no se fuerza, se construye cuando lo que haces se alinea con lo que sientes. Y aquí es importante decir algo. No tienes que encontrar el propósito de tu vida ahora. Solo necesitas recuperar la conexión con lo que te hace sentir vivo en lo pequeño. Una conversación auténtica, un momento de calma, una decisión coherente. Eso es suficiente para empezar. En este punto, muchas personas sienten miedo. Miedo a quedarse atrás, miedo a no cumplir, miedo a decepcionar. Pero vivir desconectado para no incomodar a otros tiene un costo interno demasiado alto. A lo largo de este espacio hemos hablado de desconexión, pero en realidad hemos estado hablando de sensibilidad, de personas que sienten profundamente, que se adaptaron mucho tiempo, que aprendieron a funcionar incluso cuando algo dentro pedía pausa, verdad y coherencia. Desde la psicología sabemos que el ser humano no se quiebra por sentir demasiado, se quiebra por no tener espacios donde sentirse seguro para sentir. El agotamiento que muchos experimentan hoy no es falta de capacidad, es exceso de carga sin integración emocional. Desde la neurociencia entendemos que el cerebro necesita sentido para sostener el esfuerzo. Cuando el sistema exige sin ofrecer significado, el sistema nervioso reduce la implicación, baja la motivación y protege la energía. No es desinterés, es autorregulación. Y desde una mirada más humana, más profunda, podemos decir algo esencial. Cuando dejamos de escucharnos, la vida se vuelve ruido. Cuando volvemos a escucharnos, el mundo empieza a ordenarse desde dentro. La desconexión no vino a destruirte, vino a avisarte, a decirte que algo en ti ya no quiere sobrevivir a cualquier costo. Quiere vivir con presencia, quiere sentido, quiere verdad. No necesitas encajar en todo para pertenecer. No necesitas responder a todo para ser valioso. No necesitas estar bien todo el tiempo para estar completo. Lo que necesitas es recuperar el vínculo contigo mismo. Ese que se perdió entre exigencias, expectativas y ritmos que no siempre fueron tuyos. Y esto no se hace de un día para otro. Se hace con pequeños actos de coherencia diaria, con límites suaves, con pausas conscientes, con decisiones que, aunque pequeñas, te devuelven a ti. Si hoy te sientes desconectado, no te apresures a cambiarte. Empieza por escucharte. Tal vez no estás perdido, tal vez solo estás regresando. Gracias por estar aquí, por darte este espacio, por permitirte sentir sin huir. Este lugar existe para recordarte algo sencillo, pero profundo. No estás roto. Estás despertando a lo que tu interior lleva tiempo pidiendo. Y aquí
No tienes que hacerlo solo. Nos vemos en el siguiente podcast. Y hazme un favor, cuídate mucho.